espacio esta nueva edición de los 16 días de activismo que se celebra entre el 25 de noviembre y 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, todo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Nos encontramos aquí el Colegio de Mediación del Estado de Veracruz, Liz González, y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo de la Ciudadanía AC. Mi nombre es Jimena Martínez. Hoy tenemos dos invitadas especiales también, Ixchel Ortiz Vidal, que es licenciada en Derecho y licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana. Tiene estudios de maestría en Salud, Arte y Comunidad por la misma universidad. Del año 2015 al año 2019 fue abogada auxiliar en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UB. Ha participado como organizadora, representante de la Universidad Veracruzana y panelista en el encuentro universitario sobre hombres y masculinidades contra las violencias y los privilegios machistas de las universidades. Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, participó como observadora en el Diplomado de Formación de Facilitadores para el Programa Integral de Trabajo con Hombres en la UNAM. También fue asesora de contenidos para el programa De la L a la Q, realizado por Radio Televisión de Veracruz y TeleV. Es mamá autónoma que materna en tribu y actualmente es responsable del área de capacitación y promoción para la igualdad de género de la coordinación de la unidad de género de la Universidad Veracruzana. Ixchel, bienvenida. Gracias, Jimena. Bueno, y a mí me toca presentar a Elidet Oviedo Blanca. Ella es licenciada en Mercadotecnia por el IBES, con una especialidad en Administración de Recursos Humanos por la misma universidad. Desde 2014 hasta la actualidad se ha desempeñado en diversas áreas de la Universidad Veracruzana, donde comenzó su actividad como Community Manager, creadora de contenido y especialista en RS. Estuvo en el departamento de radio de la Universidad Veracruzana, donde se encargó de reposicionar la marca en transición de radio AM a FM. Ok. Formó parte del equipo de producción. Actualmente se encuentra en la Dirección General de Difusión Cultural y se desempeña como enlace logístico y de producción de los diversos eventos artísticos, culturales y académicos que la dirección tiene a su cargo. Tuvo varios eventos, la verdad es que hay demasiados eventos como para nombrarlos todos, pero por decir algo, La Bamba, 2018, 2019 y 2023, Festival Folclórico, Miguel Vélez Arceo, Festival de Teatro Universitario, Ballet Folclórico de la UB, Bellas Artes 2024, no, hombre, tienes un súper currículum y una súper experiencia, pero pues la verdad es que les agradecemos mucho que estén aquí con nosotras y que nos regalen su tiempo, sus experiencias y sus conocimientos. Y bueno, para poner en contexto como que a todos y todas las que nos ven, vamos a hablar, el tema de hoy es violencia en espacios universitarios, ¿no? Y mecanismos un poco para la prevención de estas violencias en estos espacios. Bueno, entonces no sé quién quiera empezar, a lo mejor para ponernos como que como en contexto de lo que hacen, cuéntenos un poquito. Bueno, pues el tema es complejo y no, porque si nos remontamos a la historia del inicio de las universidades en México, pues quienes tenían el acceso a la educación superior solamente pues eran los hombres. Y si partimos desde esa historia que tenemos, pues obviamente tiene las secuelas hasta la actualidad, en donde se ejerce un poder masculino y patriarcal, en donde las mujeres seguimos siendo como intrusas de los espacios universitarios o del conocimiento. Creo que es algo que padecemos actualmente, a pesar de que ya pasaron muchísimos años de que la primera mujer mexicana pudo estudiar en la universidad, y se tiene que hablar, porque pues sigue sucediendo, a pesar de los años, a pesar de los derechos, a pesar de los avances, a pesar de la igualdad de género y de la erradicación de la violencia de género, siguen siendo espacios en donde se replica la violencia, que es un reflejo de la violencia que sucede afuera, en la sociedad. Entonces creo que es importante que lo hablemos nosotras como empleadas y egresadas de universidades también. Pues teníamos que hablar de lo que sucede ahí y que debemos ponerle el foco de atención para que ya esas violencias ya no se repitan en ningún espacio universitario. Así es. Y por tu parte, Líder, cuéntanos más o menos ahorita en qué te desempeñas, qué realizas.
Bueno, como lo comentaba Liz, yo estoy 100% en lo que es producción y logística de eventos culturales, académicos, que lleva la Dirección General de Difusión Cultural. Entonces, estar en esa área, aparte que es muy padre, es muy nutrida, es conocer mucho de arte, de academia y todo esto, conlleva una responsabilidad muy grande y también es como a veces decir, me estoy metiendo en un mundo donde las mujeres no son como permitidas, no, ni bienvenidas, exactamente, esa es la palabra, bienvenidas, ¿no? Porque pues tengo que estar en la parte de atrás de la creación de todos estos eventos y hay que estar en contacto, aparte del elenco artístico, estar en contacto con todo lo que hay atrás, ¿no? Con todo el staff que lleva toda esta producción. Y la mayoría del staff, si ustedes se dan cuenta a cualquier evento que vayan, van a encontrar varones. ¿Por qué se deberá esto? Eso puros hombres, ¿no? Sí, Ah, pues me iba a preguntar cuántas mujeres hay ahí. ¿En el staff? Ninguno. De hecho, así nos conocimos por eventos Justamente. intrainstitucionales, en donde en algún momento dijimos, bueno, es que también el arte tiene que ver con esto de la visibilización de la igualdad de género y con el trabajo para erradicar feminidades. Y así empezamos, pero a mí me impactó mucho, porque es un equipo súper grande en difusión cultural y solo era él. ¿No manches, solo sos tú? Sí. Ok. Como staff, sí, o sea, por así decirlo, ¿no? Y comando de staff, sí, soy la única. Wow. Sí, o sea, estamos hablando de una plantilla de 25 personas de staff, entre que se encargan de encargados de audio, de iluminación, y lo que le llamamos tramoya, que es todo lo que hacen escenarios, tarimas, escenografías, son varones. La razón de por qué no hay mujeres, no creo que sea porque no quieran, a lo mejor yo también he aprendido mucho, o sea, así es como de, a ver, a mí enséñenme para qué sirve esta luz, para qué sirve esta consola, cómo sirve este cable, porque llega un momento en que pues te quieren chamaquear, ¿no? Y entonces es como, ah, no, no se puede. ¿No se puede? No, no, sí se tiene que poder. ¿Por qué no se puede? Dame una razón. Justifícamelo, ¿no? Entonces, ha llegado un momento que digo, a ver, si yo, ya estando aquí, he tenido esa espinita de decir, quiero aprender y capacitarme un poco más en estas áreas y conocerlas más a profundidad, porque a lo mejor no hay otra chica que también quiere hacerlo, ¿no? O sea, sé que fuera hay escuelas que se dedican a capacitar, a dar estas, pues, formar ingenieros de audio, de iluminación, y hay una aquí en Jalapa que la lidera una mujer, ¿no? Entonces, no es un... Pues no quieren, no es un no quieren, porque no los han dejado. Aquí, pues, a lo mejor el pretexto podría ser en su momento, podría ser la justificación, el hecho de que pues también hay que cargar el equipo, ¿no? Y no es un equipo ligero, ¿no? Y es como, no, es que las mujeres, bueno, es lo mismo, no pueden. No, no, no es que podamos. A lo mejor no debemos, a lo mejor somos un poco más delicadas, pero sí se puede, porque a mí cuando más me ha tocado hacer un montaje, Michelle lo ha visto, y también ella lo ha hecho, porque también tiene que hacer los montajes de sus eventos con acorde de género, es, pues entramos a lo que sea, y si hay que subirnos a colgar una tela, lo hacemos, y si yo tengo que mover una hoja de MDF para poner un piso para que el ballet se patee, lo hago, ¿no? O sea, tenemos que entrar. No le tenemos miedo al final de estamos, porque también es mucha. Y en algún momento a mí alguien me enseñó y me dijo, si quieres mandar, tienes que aprender a hacerlo. ¿No? Entonces dije, y como mujer más, porque cuando a mí me aventaron al ruedo y me dijeron, ¿te vas a dedicar a hacer ahora esto en esta área? Sí fue para mí como, ajá, o sea, dije, ¿cómo lo hago, no? O sea, yo no sé con qué ni cómo, y Se come. ajá, y además, pues, trabajar con los chavos, pues, porque, pues, Claro. son chavos, al final de cuentas se cierran, ¿no? Poco a poco los vas sensibilizando y se van abriendo, pero sí cuesta bastante. Oye, y al inicio, antes de empezar esta charla, yo te decía, ¿no? Es que yo te veo como una mujer fuerte, como una mujer con mucha seguridad, ¿no? Y estabas comentando que esto lo ganaste, o sea, tú solita fuiste que tuvo que pasar hacia ese lado. No sé si nos quieras comentar de esto. Sí, sí, justamente, pues se los comentaba. Digo, yo llegué a la UB hace ya 10 años, un poquito más, entré a 21, 22 años a trabajar a la UB. Y en esa transición de haber llegado tan chiquita, pues obviamente llegas inexperta y sin conocer cómo manejarte, cómo moverte. No estaba en esta onda de producir eventos, estaba en otra área, pero me tocaba ver todo lo de relaciones públicas y redes sociales y todo esto.
Y pues al ser a lo mejor tan buena onda, tan buena gente, a veces se confunden las cosas. Y hay jefes que pues quieren combinar ciertas cosas y pues sí tuve por ahí una situación de acoso sexual, que obviamente hubo un no, así decirle, yo no quiero esto. Ah, ¿no vas a querer? ¿No aceptas? Bueno, pues entonces te voy a acosar laboralmente, ¿no? Entonces empezó a ponerme tareas que a mí no me correspondían, en algún momento me hice daño haciendo una tarea de esas que a mí no me correspondían, y él se burlaba, entonces fue cuando dije, yo no puedo seguir soportando esto, y empecé a buscar mi cambio, me empecé a ir, pero si alguien me dijo, tienes que hacer una denuncia, tienes que hacerlo. No existía un protocolo como ahora existe, que ahorita Michelle que nos platique cómo está esa onda del protocolo, ¿no? Pero para mí sí fue muy difícil, porque me acuerdo que en aquel entonces, cuando estaba la coordinación que estaba, pues no tenía como bien claro cómo debía hacerse el protocolo. Mi caso llegó hasta una oficina bastante alta, porque pues era un funcionario, y obviamente me tiraron abajo el caso, entonces pues, tú llevas las de procar, tú sabes si le sigues, mejor retrato. Y terminé, ¿verdad? No me así de, pues ya no quiero nada. Muchas gracias, yo nada más quiero mi tranquilidad, ¿no? Y entonces cuando analizas y dices, a ver, creo que necesito poner un temperamento más fuerte y vamos a trabajar en eso, ¿no? Porque además, sí, estábamos todavía en un momento, aunque teníamos en ese momento una rectora, seguía todavía viendo mucho peso masculino en ciertos puestos. Y ellos siempre era así como, pues soy hombre, es mujer, tengo más peso en ti. Es como, a ver, no, sí, podrás ser mi jefe, pero aguanta, ¿no? Qué difícil, Sí. qué difícil, porque realmente estamos haciendo, sí, digo, seguimos haciendo este tipo de pláticas, este tipo de discusiones, porque evidentemente todavía hay tanto desconocimiento, hay gente que ignora, que está haciendo ciertas prácticas que pueden en algún momento generar violencia, hombres y mujeres, a nivel general, porque eso es cultural, pero espero o esperaría que al día de hoy haya menos este tipo de casos, ¿no? No sé, labrando, tocando puertas, viendo, concientizando y sensibilizando. Sí. Entonces, Ay, pues a mí me gustaría decir que ya no sucede en la Universidad Veracruzana, pero la verdad es que sí sucede y mucho, ¿no? Y es triste porque parece que la violencia está institucionalizada, o sea, está en la raíz de la institución y en el ejercicio de relacionarse que hay en los espacios universitarios. Desde mi experiencia, pues me tocó justo también hace 10 años, cuando inició la coordinación de la unidad de género, que era como, bueno, estamos en una unidad de género, vamos a hacerla, etcétera, y se arma, ¿no? Y ahí te enfrentas que esta coordinación de la unidad de género se hizo para dar seguimiento a los casos de violencia de género al interior de la Universidad Veracruzana, pero sin ninguna atribución extra. O sea, sin el poder de sancionar, sin el poder de iniciar quejas, sin el poder de... se hizo totalmente paliativo, ¿no? Se hizo de una manera paliativa, porque se tenía que hacer, ¿no? Sí es importante porque das acompañamiento, ¿no? El área jurídica da acompañamiento, cosa que no sucedía antes porque las personas como ahorita presentaban una queja, pues era EDI contra la institución, ¿no? Contra el mundo, contra el jefe, contra quien tiene el poder, etc. Y ahora eso ha cambiado, eso sí ha cambiado, o sea, el acompañamiento, se observa cuando va en contra de los derechos humanos, cuando hay revictimización, etc. Y eso es muy importante porque antes en las audiencias o en los levantamientos de acta, iba la persona que señalaba y llegaba a ser un personal académico con el sindicato. Llegaba él con 6 personas abogadas del sindicato. Entonces, imagínense un estudiante enfrente de un personal académico, del cual también depende su estadía en la licenciatura, que llegue con 6 abogados. No, pues ¿no? es totalmente chiquita, ¿no? Es que es súper intimidatorio, es revictimizante, es imposible, o sea, desde la doble formación digo, pues ahí todo está mal, o sea, ¿cuántas mujeres debían haber entrado en crisis? Y pues se desistían y ya no sé. Y desde el área de capacitación, yo en ese entonces estaba en la Defensoría de los Derechos Universitarios, hicimos un trabajo vinculatorio porque era importante hablar desde los derechos universitarios, derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia. Pero nos enfrentamos a un monstruo también. O sea, yo hace 10 años tenía 24 años, era recién egresada de Derecho, bueno, por ahí más o menos, ¿no? Ya tenía psicología, pero pues bueno, era como enfrentarte al monstruo de la Universidad de Veracruz y nos lanzaban a dar pláticas acerca de la coordinación de la unidad de género y la defensoría a todas las áreas, ¿no?
a todas las. Entonces yo recuerdo mucho una experiencia en donde les explicamos a personal académico del área técnica, o sea, todo el personal académico del área técnica, qué era la violencia de género, qué era la opción sexual, qué era el acoso sexual, etc. Y yo en ese entonces llevaba un vestido. Entonces un señor levanta una mano, levanta su mano y dice, o sea que ya no le puedo decir qué guapa se ve usted con ese vestido, licenciada. Entonces yo recuerdo que me quedé fría, porque aparte era un auditorio donde había como 300 personas, era todo el personal académico. Totalmente, con la intención de ridiculizar. De realizarme, de hacerme sentir incómoda, o sea, y yo me quedé fría, o sea, de verdad no supe qué contestar, y a mi compañera pues dijo no, porque eso puede constituir violencia de género. Usted no tiene por qué opinar de la apariencia y la ausencia. Pero a mí me agarró así como en curva. Yo me acuerdo que no te imaginas que no. tú estando ahí enfrente de toda la gente, a alguien se le ocurra la grandísima idea de hacer un chiste tan... ¿Y cuál fue el valor que le llevó a...? Es que acabábamos de explicar, o sea, explicamos, no le pueden decir a su compañera, no, las alumnas qué bonitas tienen, ¿no? O sea, fue con toda la intención de decir, ay, ¿cómo no puedo, no? O sea, me voy a hacer chistoso. ¿Cómo no? Si ya lo hice. Entre tanta gente, o sea, eso también es como bastante indignante, es ¿qué valor tienes o qué confianza te da entre tantas personas levantarte y hacer ese tipo de chistes? Sí, y creo que eso también es parte de la formación del carácter, porque fue mi primera experiencia de decir qué horrible, ¿no? Entonces yo salí y me sentía mal, de verdad, ¿sabes? Como con eso de no me hubiera quedado vestido, o sea, que deposito la culpa en ti, mejor me tapo. Yo no trabajé porque me vestí de esta manera. O sea, es mi culpa. Sí, de hecho es la culpa. Es algo constante que nosotras hemos visto ya en varias conversaciones con víctimas también de feminicidio, de sobreviviente de feminicidio, que igual, o sea, la culpa se les rebotaba en todo, en la familia y en las instituciones, pero ¿qué le hiciste para hacerle enojar, no? O sea, o por qué te quedabas ahí, te gustaba, ¿no? Exacto, Sí. eso. Nos comentabas que estabas en la unidad de género de Louvre, ¿no? Quiero recordar que algo decías de que participó en un protocolo. Existe sí. un mecanismo. Bueno, pues, platícanos de los mecanismos de prevención, si existe algún protocolo y en qué consiste. Desde el 2019, que yo llego a la coordinación de la unidad de género, ya tienen un trabajo hecho para aplicar un protocolo para atender la violencia de género al interior de la Universidad Veracruzana. Lo cual también fue un avance súper significativo porque no se tienen atribuciones en otras cosas, pero se puede proponer reformas a la legislación, por ejemplo. Ajá, o sea, ya aparece la violencia de género como falta. En la legislación universitaria no aparecía, o sea, solo aparecía faltas a la moral, y no sé qué, lo cual era súper ambiguo, ¿no? Porque si decían justo esto, pues es que eran pareja, ¿no? O la estudiante sí anduvo con el profe y salieron. Ella quiso. Ajá, ella quiso, entonces pues ya no procede, claro. falla la moral porque pues tiene la moral baja, ¿no? Casi así decían. Entonces logramos que estuviera como violencia de género en faltas en la legislación universitaria y eso abrió la posibilidad de generar mecanismos al interior para atender esa problemática. Y es así como surge el protocolo para atender la violencia de género, que lo que hace es resumir todos los procedimientos de la legislación universitaria, que son 9 dependiendo de la persona señalada, y marca el paso a seguir en caso de que se como para atenderlo rápido. También tiene un apartado en cómo atender a las personas que sufren violencia de género cuando lo mencionan. Hay otro apartado de qué hacer y qué no hacer durante los procedimientos cuando ya se decide una queja. O sea, por ejemplo, no, si hubiera existido eso, no lo hubieran dicho a Eli, pues retráctate, ¿no? Porque eso es súper contrario a los derechos de las personas que son víctimas, o sea, a los derechos de las mujeres. Hay un ejercicio del poder pues para someter a la persona que está sufriendo sigue habiendo violencia institucional. Así es. Y la tercera parte, que es donde entramos nosotros, que solo somos 2 personas, yo como responsable, mi compañera que está ahí conmigo, que es de sensibilización para la garantía de no repetición. Y es ahí donde vamos a las entidades académicas, a las dependencias a sensibilizar o a intentar sensibilizar, porque justo como decías, hay gente que no, o sea, en su imaginario no es posible
entender que eso es violencia de género, porque lo tienen tan normalizado desde casa, desde la historia familiar. No es una cultura. Es una cultura, es una estructura que para ellos tratar hacia las mujeres es lo normal. Entonces es bien difícil. Lo que hacemos ahora es que yo les digo, bueno, si no quieren entender que eso es violencia de género, si no quieren entenderlo, pues en algún momento van a ser sujetos de alguna sanción, como señalamiento, ¿no? Porque que sea normalizado, que ustedes vean que golpean a las mujeres porque así pasó en la historia familiar, no quiere decir que sea correcto, que no sea violencia. Y eso ya es en casos extremos, ¿no? Pero, pues si te formas, ¿no? O sea, lees un montón. Yo a la par de lo que estudié, pues he tenido que leer y leer mucho, y aparte desde mi lugar de negociación como mujer, porque si está mucho esto de retar, o sea, como ese señor, ya no le puedo decir qué bonita se ve con ese vestido, o sea, y sigue estando presente. Yo creo que ya la diferencia es la Excel de ahora, que aprendió justo a que nadie tiene derecho a violentar en ese espacio, ¿no? Que además soy yo la que sabe, que tienen que aprenderlo, porque ya es algo que tienen que hacerlo. O sea, los derechos humanos no están a disposición si yo quiero. O no. Sí, si yo quiero respetarlos o no, porque para mí no existen. Es que evidentemente hay una resistencia en todo el sistema ya patriarcal que tenemos, Sí. ¿no? O sea, oye, y digo, aplicando el tema de que estás en unidad de género, de hecho, en la mañana platicamos con otra chava que nos decía eso, que la conclusión de cómo pueden empezarse a proteger mejor las víctimas de cualquier tipo de acoso o hostigamiento usualmente es mediante la unidad de género, porque como tal el protocolo que te dan pues no alcanza, a veces no alcanza, no se hace solamente de manera paliativa. Las denuncias y las quejas nos estaba dando como los números de cuántas entraban y realmente que yo creo que ¿Cuántas se resolvían? Eran ni el 10%, creo. O sea, Un poquito menos del 10%. Solamente de las 3,000 y cacho, que 3,800 o algo así que entraban, solo se resolvían 308. ¿no? Y eso no aseguraba que se resolvieran a favor, ¿no? Sí. Ajá, o sea, es lo que digo. Y quién sabe si se resolvieron a favor de la afectada o afectado, o a favor de la persona que ejerció la violencia. Y sí nos decía que una de las problemáticas, bueno, además, ¿no? O sea, por un lado el protocolo y por el otro lado el cómo generar denuncias en materia penal o situaciones en materia laboral, que individualizado lo veía más complicado, pero que colectivamente era mejor a través de las unidades de género. Y platicando ahorita contigo y aprovechando que estás en una unidad de género, ella nos decía que había una complicación para el ejercicio adecuado de las unidades de género, empezando por presupuesto, Sí, casualmente. Vamos a ver que no. Cantidad de personas, y ahorita lo que nos estás diciendo es esto, ¿no? O sea, pues realmente son 2 personas contra la universidad. Así es. Contra universitario. Contra monstruos. Entonces, digo, no sé si nos quisieras decir con qué situaciones te has enfrentado, cuáles han sido los retos como una persona que se encuentra dentro de una unidad de género y cuáles han sido, pues, no sé si éxitos, pero sí algo donde has dicho, ok, por lo menos aquí ya dejé algo, ¿no? O hicimos un pequeño cambio. Ay, ¿Por dónde empezar? Déjame de no entrar agua a mi vida. pues mira, la verdad es que sí es triste porque cuando te remontas al origen, eso sí porque es verdad, o sea, das cuenta que se crean como paliativos. O sea, eso es una realidad. Es como, bueno, ya se tiene que hacer, ya está la Obra de Derechos Humanos, entonces hagamos una unidad de género. Una cuota, ¿no? Pero, ¿cómo haces esa unidad de género? O sea, ¿cuánto presupuesto le metes? ¿Cuánto personal contratas? ¿Cuánto de ese personal es de base? O sea, ¿cómo fortaleces esa dependencia para que de verdad cumpla su función? O sea, en la Universidad Veracruzana somos 6 personas para toda la Universidad Veracruzana. Para toda, o sea, la Universidad Veracruzana es un mundo. Son 5 regiones. Son 5 regiones en todo el estado de Veracruz. Somos 2 personas del área de capacitación, son 3 personas del área jurídica, no somos 7, una compañera de la administración, pero pues ella no está como en los temas de capacitación, o sea, ella es en lo administrativo y la coordinadora.
¿no? Entonces, sí es un trabajo súper difícil porque humanamente es imposible capacitar, por ejemplo, en temas de género, 2 personas a toda la Universidad de Veracruzana. Sí tenemos un chorro de trabajo, las dos que estamos en el área de capacitación somos mamás, entonces la verdad que la pandemia nos vino como a abrir ese panorama de poder utilizar las redes sociales y los medios de las tecnologías de la información, o sea, porque si nos solicitan alguna actividad en Costa Rica, entonces nos podemos conectar y podemos atender Costa Rica, un montón de lugares. Pero pues te das cuenta, y mi compañera es eventual, o sea, ni siquiera tiene base, ¿no? O sea, ahí en la coordinación solo somos 2 personas de base, imagínense. Todo el demás personal Son es contratos. contratos. Y puede llegar alguien y decir, pues ya no, entonces yo me Llevo a mi gente y no hay esa estabilidad que además requiere el objetivo de la coordinación de la unidad de género. O sea, sobre todo el área jurídica, que es quien lleva los casos que son bajo secrecía. O sea, imagínense una rotación de personal, que se enteren de todos los casos, 8 personas que salen, pues eso ni siquiera asegura la garantía del debido proceso para las personas. Sí, con un debido seguimiento, Así ¿no? es. ¿Y qué se quedó? Y luego Sí, revisan bien lo que y viene luego esa atrás. persona renuncia porque no le conviene y entonces llega usted tiene que volver a leer todo y eso pues no da una garantía además del acceso al derecho a la justicia. Es muy complejo. Hemos solicitado, sí, que se aumente el presupuesto, que se contrate personal, que haya gente de base, pero pues sigue estando esta negativa de no hay presupuesto, no hay presupuesto. Entonces, como enfrentarte a esta parte institucional, además tú teniendo la convicción, y enfrentarte además al desagrado de las personas que no pueden entender que somos bien poquito personal sin atribuciones. Yo luego les digo, si yo pudiera sancionar, pudiera iniciar procedimientos, ya quién sabe cuántos investigadores y personal académico yo habían recibido, ¿no? Y bien documentado que hizo una falta. Pero en la facultad no caen ustedes, Pero de no cuentas caen otras sí, dependencias. o sea, no que son podemos las que hacerlo. ¿Quién sí tendría esta facultad? Pues depende de la persona que comete la falta. O sea, por ejemplo, si es una persona que labora para la Universidad Veracruzana, tiene que ser a través de laborales, porque hay un contrato de por medio. Pero si es funcionario, cae en la oficina del abogado Si general. es funcionario y depende, porque entra abogado general, entra laboral, o sea, si es estudiante, pues es la junta académica de la facultad de donde sea el estudiante, y ahí recae también toda la responsabilidad del director o la directora, ¿no? Pero también nos enfrentamos a un montón de retos porque las directoras y directores no saben de derecho, no saben de debido proceso, no saben de revictimización, no saben de derechos humanos. Entonces lo hacen como pueden, luego pues dañan o violentan derechos humanos de las personas, Sí. que de ahí se agarran luego las personas que con tu sí le reciben un contrato, pero hubo algo mal en el procedimiento. Y viene la demanda. Y demandan a la universidad por despido Injustificado. porque no se siguió la reputación en el procedimiento, porque la UV tiene procedimientos administrativos, o sea, no es un órgano, no es una fiscalía, no es un ministerio público, no, o sea, son procedimientos administrativos. Entonces, si no se hacen bien, imagínense a alguien que sí se verificó que violentó sexualmente a alguien y algo falló en el procedimiento, pues demanda la UV y lo tienen que administrar. Entonces, eso es horrible porque ahí es donde dices, bueno, debería de haber un área de personas abogadas que puedan acompañar, dar asesoría, decir pues sí, esto no, el procedimiento es este, y solo son 3 personas para un chorro de quejas. Un chorro de quejas que llegan, o sea, es humanamente imposible darle seguimiento a. ¿Qué también va a ser revisar cuál tema? O sea, Y tienes que tratar, bueno, quiero creer que tienes que tratar de atender todas, o tienen que atender Sí. todas, pero pues Ya es que que las es inhumano. ¿Cuál es la prioridad? Eso es humanamente imposible. Entonces luego están las quejas de que la unidad de género no hace nada, que la unidad de género no acompaña, cuando están mis compañeras con 3, 4, 5 diligencias al día y son 3 personas. Y los levantamientos de acta, hubo una hace como 3 meses que creo que duró 18 horas. O sea, 18 horas, salieron bien tarde, mi compañera decía, es que yo salí pues con miedo, ¿no? Porque te enfrentas a un sindicato, te enfrentas al agresor, te enfrentas a un montón, y sales sola, ¿no? O sea, sales a las 3 de la mañana sola, ¿no? Entonces creo que ahí es donde falta el verdadero compromiso de que si tú quieres atender de verdad la violencia de género, primero tienes que fortalecer la dependencia que se dedica a eso, o sea, que su función sustantiva es eso, atender la violencia de género y generar herramientas para prevenir y sensibilizar. Sí, en verdad que sí, justamente ahorita que decías de las capacitaciones, yo creo que una hay que decir una capacitación fuerte en cuanto a sensibilización,
ese área. Cultural. Sí. Y difusión cultural, ¿no? O sea, su nombre, difusión No. cultural. Sí, no, en verdad, y hablando tanto de académicos, que son los integrantes de los grupos artísticos, como de todo el personal que estamos administrativo, porque pues, yo entro en el administrativo, al final de cuentas, que somos confianza, y todo el staff que es administrativo también, necesitan esta sensibilización, porque a mí sí me toca de repente ahí entrar y decir, chicos, o sea, así no se dedican, porfa, o sea, acá, ay, sí, perdón, o sea, compórtense, no es una forma, hay que respetar, así no se habla. Ay, es que ya no te podemos criar, no, si yo no quiero, no lo hagan, por favor. Entonces, sí, es como, necesitan empezar a acercarse a esa parte, y creo que también ahí cae, y quiero suponer, en cuanto a los directivos, ¿no? Que les solicitan una capacitación. Sí, fíjate que una capacitación la semana pasada, y bueno, ya al final se me acercó el señor y me dice, maestra, ¿y esta capacitación se la dan a tu funcionario? Entonces yo me quedé así y le digo, no. ¿Ah, no? Siempre nos mandan a personal administrativo, técnico, manual, personal de confianza. O sea, que nosotras, siendo el área que somos, digamos, vamos a capacitar a los directores de área, por ejemplo, a las personas abogadas. O sea, no hay modo, ¿no? A pesar de que es la función sustantiva y que debería de ser. Ahorita solo hemos tenido una experiencia de un director de área muy participativo que nos solicitó y mandó a todo su personal. O sea, dijo, vamos a suspender actividades, yo voy a estar ahí y tenemos que atender este tema. Entonces fue muy padre ver que esta persona además participó, porque normalmente nos mandan a las personas que son como sus subordinadas. Es muy extraño que vaya un funcionario, una funcionaria titular. Entonces digo, bueno, pues ya es un avance justo de estas cosas que dices, ay, qué bueno, porque nunca había pasado en los 10 años que tengo un UB y nunca había pasado. Y es la primera vez que un director de área dice, vamos a suspender actividades. Voy a estar además yo, y además participó, yo no sabía quién era, ¿no? Ya hasta el final me dijeron, ay, el doctor está muy oboso. Y ya, hasta ahí me enteré. Dije, qué bonito ese ejercicio horizontal también, de que él estuvo así participando con una persona más, y su personal tuvo la confianza de participar, como si el jefe no estuviera, ¿no? Cosa que no pasa. Entonces, esas son las cosas bonitas, pero también me cae el 20 de qué pasa si tienes un área de capacitación, pero no capacitas a su personal. ¿No? De la oficina de la abogada general, pues sí, son abogados, o sea, hay una abogada general, son abogados, pero eso no te asegura que tengan perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? O de derechos de las mujeres, o de la historia, el contexto de por qué las mujeres estamos en desventaja social, económica, estructural. Ni siquiera si existe, ¿no? A lo mejor piensan que estamos ok con todo esto. Sí. No, a pesar de tanto movimiento. Y pues son quienes toman decisiones fuertes, ¿no? Quienes también tienen en sus manos si rescinden un contrato o no rescinden un contrato. Y sobre todo de gente que son funcionarios, ¿no? Mandos medios superiores. Sí, que son quienes además sí toman las decisiones cuando hay procedimientos. Entonces, la gente piensa, sobre todo estudiantado, que es la coordinación de la unidad de género la que sanciona. Entonces, si no sancionan a la persona que te señala, pues ya crees que la coordinación no hizo nada. Cuando, pues, si tuviéramos atribuciones, de verdad, o sea, la cosa sería... Bueno, ya, la UB se ha quedado sin académicos, sin funcionarios, sin personal administrativo, ¿no? Pero sí, o sea, sí es muy complejo, ¿no? Se me imagina. Y la otra parte que también me llena como el corazoncito es trabajar con estudiantes, ¿no? Por ejemplo, esta generación, ahora estuvimos en el curso de inducción de la generación 2024, estuvimos casi en todas las áreas de Jalapa, de la región, y te das cuenta que ya vienen con una sensibilidad. O sea, yo salí así casi quedando de ya lo tienen claro. Ya estamos, Sí, ya estamos avanzando. Ya Ya saben de derechos humanos, ya saben de la dignidad humana, o sea, ya lo saben, ¿no? Entonces yo salía y volteé a ver a mi compañera esperanzada. sí, y aparte viene el cambio. Claro. Y son jóvenes que no se van a dejar, como las generaciones cuando estudiamos, que justo te decían, así es él, ¿no? Y ni te quejes porque es funcionario o siempre ha sido así. Entonces, pues mejor te quedabas callada, porque de eso dependía tu trabajo o tu escolaridad, etc. Y de hecho, justo eso te iba a comentar, que digo, la diferencia tal vez en el estudiantado de antes al de ahorita es que de ahorita se defiende de manera conjunta, ¿no? Sí. O sea, Sí, no se y ya no aceptan,
lo que nos pudo haber pasado en nuestra universidad, o en, vaya, ¿qué decimos universidad? ¿No? O sea, tal vez desde primarias, porque realmente las mujeres tenemos o somos víctimas de diferentes áreas, en diferentes edades, y desde que vas caminando por la calle, ¿no? Y qué bonito es ver que las generaciones de ahorita, pues ya no lo están aceptando y ya nos están corrigiendo. Y es o nosotros como personas que ya estamos más adultas nos adaptamos o empezamos a hacer tener consecuencias. Y está bien. O sea, esa parte yo le aplaudo mucho, y también es producto mucho de la misma familia. Yo le aplaudo mucho a Ximena, que tiene unos hijos maravillosos. O sea, realmente maravillosos. Y que son muy bellos. O sea, ellos no tienen problema con los colores, porque el color no significa absolutamente nada para ti. No tienen problema con alguna que le digan, oye, eres niña, ok. No les pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que esa es la esperanza que tenemos con estas nuevas generaciones. Y fíjese que ayer justo estaba pensando, ¿no? ¿A poco Porque- sí? Porque también me decía, también me dijo, ¿y tú qué estudiaste, mamá? No, pues tiene derecho. ¿Y por qué los dos, mamá? No, pues no sé, ¿no? O sea, en algún momento dije, me gusta, ¿no? ¿Y no te casabas? Y yo no, sí me casaba mucho, ¿no? Porque aparte coincidieron cuando estudiaba de lunes a sábado y era súper pesado, ¿no? ¿Y no jugabas, mamá? Y yo sí, no jugaba, ¿no? Jugaba a la escuelita. Pero todavía me empezaba a preguntar, así como es de eso que te empiezan a preguntar. ¿Y qué te gusta más de tu trabajo? ¿No? Entonces yo decía, no, pues capacitar, pero me puse a pensar, o sea, me hizo pensar, dije, pues sí, o sea, estudié 2 carreras, luego me eché la maestría, he tenido la oportunidad de participar en otras cosas, pero me puse a pensar y dije, no, pero me puse a pensar y dije, creo que lo que más me ha aportado al mundo, que siento que, o sea, siendo mamá y siendo tía de mis sobrinos hombres, ¿no? Es Y que ahí es siendo, cuando- Eso es raro. dije todo lo demás, o sea, las digitales no tienen trascendencia, nadie se va a acordar de Excel que iba a dar capacitaciones, seguramente se olvidan cuando salimos. Pero me di cuenta del cambio que tiene Damián, de mis sobrinos que tienen claro que no violentan, que no son posesivos, que no son... Y digo, Justamente "Ay, yo, sí". yo he convivido con Michelle, convivimos en los eventos nuevos, que estamos ahí apoyándole. Lleva a Damián y en verdad es verlo. Obviamente tiene inquietud porque es un niño, ¿no? Y necesita, pero es un niño claramente un caballerito, es educado, mantiene ahí muchas atenciones. Mamá, puedo, se puede aquí, no, es en verdad. Es un niño que pocas veces a esa edad puedes ver, ¿no? Porque, pues, ¿qué tiene? ¿8? 7 Y como varón, o sea, también es complicado, ¿no? Porque estamos sí, acostumbrados a y otras fíjese que cosas. yo antes era así feminista, sí me asumía, pero cuando fui mamá de un hombre, que aparte me enfrenté a otras violencias con su papá biológico súper fuertes, que ahora agradezco que ya no estoy ahí, que no se acerca, pero dije, no manches, creo que la mejor manera que tenemos de cambiar, o sea, es educando a las nuevas generaciones que son hombres. Sí, claro. Y digo, ahí tenemos un papel súper importante. Fue cuando dije, no manches, sí se tiene que trabajar. Ahora el 25 de noviembre yo le decía a mi jefa, pues es que en realidad quienes tienen que chambear para erradicar la violencia son los hombres, ¿no? Entonces hagamos algo para que los hombres reflexionen. Y dijo, sí, qué chido, ¿no? O sea, porque antes era como vamos a hacer algo para visibilizar, pero ahora se va a hacer una conferencia de hombres para hombres, un círculo de reflexión de hombres para hombres. De hecho, es porque voy a apoyarles. O sea, que se cuestionen y se cuestionen y se cuestionen, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos con esas violencias? Entonces digo, no, pues podrá uno tener lo que sea, pero creo que lo que más llena y lo que más aporta a la sociedad de la humanidad es cuando somos tías, cuando somos hermanas, cuando somos mamás. De hecho, en cómo nos relacionamos entre amigas también marca totalmente la diferencia. O sea, cuando rompemos, por ejemplo, mi mamá dice, ay, es que las amigas luego pueden, mi mamá tiene mucho eso de que no confíes tanto en las amigas porque eventualmente te van a traicionar, ¿no? Mi mamá también es muy seria. Y así se criaron, ¿no? Y tú te das cuenta y dices, pues es muy feo porque si mi mamá tiene una amiga, ¿no? Por ejemplo, pero no se frecuentan tanto. ¿Cómo cambiamos ese chip siendo mejores, o sea, mejores seres humanas, ayudándonos entre mujeres colectivamente, apoyando, o sea, sosteniendo cuando necesitamos? Creo que eso es lo que más aporta. Y creo que a veces los que más te sostienen al final de cuentas son ese núcleo que creas, ¿no? Que ni siquiera es tu misma amiga, ¿no? Si tu red de apoyo es la que creas por fuera, ¿no? Digo, a mí, quienes me sostuvieron en este tema
dentro de lo laboral y también en los personales últimamente, pues han sido siempre mi red de apoyo, ¿no? Mis amigas, que son las que al final de cuentas son las que te sacan de ahí, ¿no? Que ahorita sí puedo decir que las que tengo pues, son las que siempre van a estar, ¿no? Y Shell ahí ha estado también, así que necesitas en qué te puedo apoyar, cómo estuvo este tema, ¿no? Y le agradezco muchísimo que también sea parte de esa red, ¿no? Porque llega un momento en que cuando estás violentada por lo que sea, tú te sientes sola, dices, Sí. ¿a quién corro a ver? ¿A quién le puedo decir que me ayude? ¿No? Y como mujer dices, y cuando empiezas a recibir esos apoyos, y a lo mejor no solamente de mujeres, sino también de hombres que en verdad han cambiado su chip o tuvieron una formación bastante sana en su núcleo, dices, ay, no estará yo sola, y si puedo correr a ellos, ¿no? Y es donde agradeces, ¿no? Y dices, bueno, entonces voy a aplicar este proceso para poder cambiar este patrón, ¿no? Y justo lo que decías, ¿no? Yo he tenido la fortuna de tener muchos amigos hombres, muchos, y yo creo que está padre, porque no solamente es el hecho de tener una buena conexión, sino que tengo la oportunidad de poderle decir, amigo, esto no. Ajá, eso lo estoy ¿No? haciendo. Y decirle, oye, mira, estamos dando conferencias, ¿y de qué van las conferencias de esto? Ah, entonces, hacer así no está bien, no, no está bien. Explicarles todo, porque hasta que les resuene, si lo repites y se lo repites. Y es muy bonito ver el día de mañana que hacen algún comentario con alguna chica y que es totalmente respetuoso. Claro. O que dicen, oye, ¿sabes qué? No está bien que hagas esto, ¿no? La verdad, yo creo que es lo que comentan. Aquí es donde podemos abonar. Y dejando algo que me recordó un poquito ahorita que hablaban de la maternidad y de las nuevas generaciones, fuimos a un viaje y en una playa había unas palabras, pues aparentemente se iba a declarar un chico a una chica, ¿no? Y la frase me llamó mucho la atención porque en lugar del clásico ¿quieres ser mi novia? Decía, puedo ser tu novio. Ajá. Qué Ok, ¿no? importante, o sea, Claro. qué cambio de perspectiva, ¿no? O sea, no es que seas mía, Si no puedo estar contigo, puedo compartir, yo ¿no? también lo había visto. Yo también lo he porque visto vi en y- videos. Ajá, y creo que también es algo que dices, ok, Yo no puedo decir en qué playa fue. estás haciendo algo bien, ¿no? Y diferente. Y diferente, porque Porque también podemos entrar a tu vida, podemos ser eso, parte de podemos tu- compartirla juntos, podemos hacer algo juntos. Entonces, ¿quieres sumarte a la mía? No, no, es que además tenemos que ser equipo. Y a lo mejor se ve como algo así como mínimo, pero creo que ese cambio del el cómo aplicas el lenguaje, creo que sí cambia mucho Sí, claro. la perspectiva de todo lo que se está, Hasta la relación. de todo lo que Sí. se está proyectando en esta Ya es mía. No, no, ya no. Ahora somos parte. ¿no? Es que es eso, creo que es parte de lo que se va formando y lo que se tiene que ir cambiando, entender esa parte que nunca hemos sido de ellos, ni ellos de nosotros, sino siempre somos un equipo, somos en conjunto, ¿no? Lo que se va a formar es a la par, ¿no? Pero ya inició cambiando eso, ¿no? No, y está súper padre. Sí, Que sí. oye, Yo sí en videos. sí, yo también lo he visto en videos. Ay, ya sé. Creo que vives tú de ella. Eso, estamos bien. Ya me toca a mí, me toca Eso, se están pidiendo los balances bien. Y creo que eso también es lo padre de trabajar en la universidad, que te das cuenta cómo va el cambio generacional. Sí, Y dices, wow, está pasando, está Sí. cambiando. Y tal vez, pues a nuestras mamás no les tocó, o tienen todavía esas ideas de que una mujer, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. y eso, pero lo ves y está pasando, o sea, está sucediendo y dices, qué bueno que está pasando, qué bueno que están hablando, qué bueno Y que... ya se está normalizando hablar de eso, ¿no? Inclusive también es bueno y es padre porque yo pongo de ejemplo siempre a mi mamá. Digo, creció bajo la misma educación que todas nuestras mamás, ¿no? Pero de tanto que hemos estado platicando, de tanto que ha estado viendo, de tanto que ha ido o asistido a terapias, ¿no? Involucrándose con, a ver, esto no es debilidad, esto es autocuidado, Claro. ¿no? Y empezar a ver las cosas que estaban mal. Y yo creo que esos pequeños cambios, que tal vez no es una modificación de toda su cultura, toda su educación de la noche a la mañana, pero empieza a generar mejores actitudes para con sus nietas, ¿no? Para con sus hijas, para con sus nietos, para, vaya, empezarles a decir, está bien que te defiendas, ¿no?
Fíjate que justamente retomando el tema de las mamás, digo, en mi caso, que es madre, fue madre soltera, ¿no? Y pues, mi mamá también tiene 46 años trabajando en Uber, ¿no? Tiene toda su vida ahí, y le tocó pues también en su momento ser violentada, pero para ella no era como decir, pues están violentando, para mí esto es normal, ¿no? O sea, ella le dijeron, no terminó ni siquiera la cuarentena, o sea, ya a los 20 días ya empezó a trabajar, ¿no? Y me dejó de 20 días en la SIDA y estar en una oficina muy específica de la universidad, muy importante en aquellos años, donde yo nada más la veía al momento de despertar y ya no la volví a ver. Entonces, al momento de despertar ya no la volví a ver, y, el momento, y otra vez llegó a otra área donde tenía que irse de giras y cosas así, ¿no? Y para ella era muy normal decir, no, pero no pasa nada, ¿no? Y cuando yo empecé en esta área de viajar, que tenía una pareja en ese entonces, a viajar, no tener casi tiempo, y mamá sí llegó un momento y me dijo, Eli, es que no puedes, o sea, entiende. Y a ver, ¿qué entiendo, mamá? No, pues es que tú tienes que estar en tu casa, ya te fuiste a vivir con él, tienes que aprender. Y dije, no, ma, a ver, no. Digo, tú no me puedes venir a decir eso cuando tú fuiste independiente, ¿no? Cuando tú no te dejaste en su momento de que fue mi papá de crianza, ¿no? Porque tampoco estabas aceptando que te marcara ciertos límites. Y ahora me dices a mí, es que elimina las horas que llegas, nunca estás. Digo, pues sí, pero es trabajo, no lo hago por diversión. Y el día que lo hago por diversión, También se vale. también se vale, me lo merezco, ¿no? Pues sí, pero es que entiende, no eres varón. Y le dije, ay, me rompió, le dije, a ver, ma, creo que tenemos que sentarnos a que hablar y de este tema más, ¿no? Y ya como que lo empezamos a hablar y empezó a entender y dijo, bueno, sí tienes razón. Le dije, más, en verdad, o sea, no hago nada malo, yo trabajo, y si salgo a bailar o lo que sea, pues es mi momento, ¿no? Si él se quiere unir, adelante, y si no, también está bien. Yo tengo la confianza en él puede tener la confianza en mí, ¿no? Eso fue, él me conoció trabajando así, si lo acepta está bien, y si no, pues adelante, la puerta está muy grande, ¿no? Y mi mamá me decía, es que eres muy, muy drástica, sí, sí, somos. Pero pues aquí hay que respetarlo. Y como que poco a poco le he ido cambiando ese chip y lo he ido entendiendo y me ha dicho, es que yo no creí que todo lo que has vivido, cómo lo viviste, cuando pasó esta denuncia hace años, igual, justamente, ella me decía, retráctate, tírala, mejor no, vas a perder el trabajo. Y le dije, señorita, o sea, vale más eso a mi paz. Y me decía, tíralo, no lo hagas. Tenía miedo para que te hicieran algo, tenía miedo por ti. Es que están las historias también. Sí, claro. Sí, te vayan a... Mi mamá también, pues igual, ¿no? Mamá soltera y también trabajar todo el día, o sea, antes también lo ve. Venimos de línea de Uber. Luego de 5 a 9, ¿no? O sea, todo el día. Entonces también tiene el tema, por ejemplo, yo cuando doy conferencias o voy a espacios universitarios, yo soy mamá autónoma de un pequeño de 7 años, cualquier eventualidad yo suelto mis actividades y me voy. Siempre, o sea, yo inicio así con eso, ¿no? Y luego me dice mamá, ay, hija, es que si te escucha el rector o alguien, yo, ¿me podrán hacer algo a mí que soy de la unidad de género? ¿Se atreverían? Mamá, sí son capaces. Pero pues se meten en un problema, no, claro, porque además todas las personas tenemos una responsabilidad con las infancias. Sí. Quien lo entienda bien, y si no, no es mi culpa, ¿no? Porque no solo me perjudicarán a mí, perjudicarían a mí. Entonces siempre les digo, soy una mamá, si pasa algo, que no me ha pasado hasta ahorita, que bueno, yo suspendo mis actividades y les pido lo mismo. Y hay, o sea, todo el mundo se queda así como que no creen que sea real, que pueda llegar a pasar. Que te atrevas. Ajá, y yo digo, porque primero está la familia, ¿no? Y luego yo soy reemplazable y tengo una responsabilidad con mi hijo, además estoy sola, ¿no? Y con mi mamá, y si no tienen hijos también tienen papás, tienen mamá, tienen... Claro, familia, o sea, es que ¿no? es lo que sea, ¿no? En este momento nos suena el celular y piensan en una urgencia. Tienes que... Me voy a salir con permiso, Así ¿no? es. O si no encuentras al jefe, nada más un mensaje, ya me fui, cualquier cosa. Y si vieran la cara, sobre todo las personas adultas, como que no lo creen. Y les digo, les pido lo mismo. O sea, ustedes tienen permiso para estar en este espacio 4 horas, 2 horas. En este espacio pueden salirse y atender sus asuntos familiares y regresar, ¿no? Pero también me da un montón, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba chiquita que me sentía mal, le hablaba a mamá, y mamá me decía, es que no me puedo salir porque mi jefa, no. Tuve una jefa horrible también, que también es cuando te das cuenta que el patriarcado del ejercicio del poder también está muy plasmado en mujeres que ostentan poder, sí. También, ¿no? Y te das cuenta que hay actitudes machistas, que hay actitudes misóginas, eso es súper triste también y fuerte, ¿no? Porque te das cuenta que ahí está la socialización que nos atraviesa a todas las personas, no importa el sexo, no importa el género y cómo lo usamos
Eso sí importa bastante. Sí, Entonces también, patriarcado. sí, no, yo me salgo a los festivales de Damián, me salgo a las juntas, me salgo, porque mi mamá no pudo hacerlo, ¿no? Entonces mi mamá siempre está con ese temor, ay, hija, es que si algún día, pues si algún día yo levantaré una queja, porque tener perspectiva de género es entender sobre todas las que somos más autónomas, que tenemos libertad que, total. así es, y que tenemos una responsabilidad ya no conmigo, con la infancia, o sea, con Damián, y la UB necesita tener corresponsabilidad en ese aspecto. Y quien sea tendrá que entender. Y no crean a veces si duelo que no me corran, ¿no? Pero pues me conozco, si me corren, si me tienen un problema, no. Sí, no, porque al final de cuentas no es algo que realmente esté sustentado. Digo, yo también, así como tú con mi mamá, yo lo viví. Digo, mi mamá tuvo apoyo, obviamente, contrató a alguien que estuvo amigado desde que tenía yo 1 año hasta que se fue, tenía yo entraba yo a la secundaria, ¿no? Pero pues igual, o sea, había festivales a los que llegaba y había festivales a los que no. Ay, sí, Y es horrible, claro, porque uno sale bien emocionada y no das la mamá. Ay, sí, yo No, también eso eso cuando sí, fui no. mamá y después de mamá solo dije, no, o sea, en la medida de lo posible, Sí, claro, así me descuenten claro. el día. No, sí, yo me voy prefiero a salir. todavía. Pero también te das cuenta de la otra cara, también digo, mi mamá lo debía haber sufrido. Sí, Horrible, ¿no? sí, mi mamá ahorita me cuenta y dice es que yo lloraba. O sea, Sí, yo mi lloraba mamá porque también quería lo ir a hizo, verte sí. y todo lo que yo había me había esforzado para que tú pudieras estar ahí presente en ese bailable y en mi traje, lo que quieras, y el no poderte ver, pero a mí era soltarme a llorar, pero no me dejaba, o sea, digo, Y que esas también son violencias súper feas e Sí, institucionales, o sea. y que siguen presentes. Sí, cuando volteas a Sus ver jefes. y se han mamado, o sea, quien está criando tiene una responsabilidad con las infancias y tenemos todas las personas de la sociedad una responsabilidad con las infancias. Sí. O sea, ahí entra una perspectiva muy amplia que ahí te das cuenta cuando se trabajan bien los derechos humanos. O sea, porque tú puedes tener un discurso muy bonito, pero si el trabajo está precarizado, si tienes gente que es virtual, si no hay permisos para festivales, o sea, ¿qué está pasando? Pero ¿qué estás aplicando a tu interior? Exacto. Si no hay ¿Qué estás permisos aplicando? como para tener esta libertad de maternar, como dices tú, pues Sí. maternar no solamente es lo que, o sea, de bebés, Lactancias, infantes, ¿no? lactancias, No es. maternar es hasta la edad de 15 años. No, toda la vida. Siempre. Siempre, porque Entonces, pues creo que a mí mi madre Sí, me sigue claro. maternando. Sí, y las personas eventuales que no tienen, por ejemplo, en la oficina que todas mis compañías son eventuales, yo siento horrible. O sea, porque digo, ¿con qué cara voy y hablo de los derechos de las mujeres, de las luchas laborales? O sea, hacia el interior te das cuenta que no está. Pero también es lo que justamente hablamos también de las perspectivas de los jefes, porque por ejemplo yo acá que tengo a puros varones y la gran mayoría son también eventuales, si les sucede alguna emergencia que incluya a sus pequeños y la mujer está trabajando, todo eso, y la esposa no puede atenderlo porque también no los deja salir del espacio, o algo pasó con su esposa, con la mamá, con la hermana, con el tío, lo que quiera, es como, ¿me puedo retirar? Yo, nosotros, o sea, por lo menos lo que es mi jefe actualmente y yo tenemos esa idea de primero nuestra vida. Si tenemos que correr, nosotros corremos. Esa empatía humana. Sí, sí. No, pero nosotros sí hemos dicho o eso. sea, es lo más sencillo que puedes tener, o sea, esa empatía, esa Es humanidad, o sea, Gracias, Es lo que más porque me además gusta. creo que también influye mucho en que si tú eres así, ellos te van a responder de forma positiva. Sí. No, y Sí, también ya eso. se abusa, pues ya habrá No, exactamente, ya te cosas alrededor que te la van el día, ¿verdad? Pero es como el equilibrar, ¿no? Como, Sí, estoy echando la y eso mano. también ya se ve el cambio en la UV, porque yo les cuento así. Cuando llegué a la unidad de género fue porque me quejé de que era mi jefe, que era defensor de los derechos universitarios en ese entonces. Una persona súper violenta, o sea, decir es que es muy estricta, no, eso es violencia, ¿no? O sea, mi hora de lactancia era de 6 a 7 y él llegaba a las 5:30 y quería empezar su hora laboral y era estarme llamando y estarme diciendo, Damián estaba súper pequeñito, o sea, yo regresé de mi incapacidad de maternidad y súper feo, ¿no? O sea, yo no sé qué problema tenía ese señor con las maternidades o con las infancias, pero era súper violento, me congelaba, me ignoraba, me cuestionaba. Yo estudié en el sistema de enseñanza abierta y él era profesor del sistema de enseñanza abierta. Bueno, él todavía profesor. Pero tiene una forma muy fea de ser muy violento con los estudiantes, con las personas estudiantes. Entonces yo decidí no voy a tomar clases con él, ¿no? Porque aparte vamos a, en algún punto yo no me voy a dejar, ¿no? Y aparte con él era, o te dejas
o te sacan, ¿no? Lo cual le pasó a un compañero de la comunidad LGBTQ y más que no se dejó con esta persona y terminamos sacando. Entonces cuando llego y me presento, me dice, ¿por qué no estudiaste conmigo? Solo las personas huevonas no estudian conmigo, decía. Entonces esa fue la primera. Violencia. De ahí fue una situación de violencia, yo tuve 3 amenazas de aborto, el tipo decía que yo me inventaba las amenazas de aborto para trabajar, estando yo en amenaza de aborto con reposo absoluto, o sea, fue un reposo que yo no me podía ni siquiera parar hacia algo, o sea, tenía que hacer en el cómodo que mi mamá me tenía que hacer. Él me mandaba correos diciéndome que cuándo iba a regresar o que yo iba a tomar acciones para contactar a alguien. Afortunadamente yo ya tenía base, porque si no, yo creo que sí hubieran hecho algo chueco, ¿no? Pero imagínense cómo la institución pone a una persona así como defensor de los derechos universitarios, solo por llevarse con alguien. Sí, Cuando al interior estaba violentando a una persona en extrema vulnerabilidad, o sea, yo estaba en una amenaza de aborto grave, o sea, en riesgo mi vida y la de mi hijo. Y regresé de esa amenaza de aborto y no terminaron las violencias. Entonces yo me quejé, me fui, me hablaron para decirme que mejor conciliar, y yo no voy a conciliar. O sea, no voy a conciliar, porque esto no se concilia, ¿no? Porque el punto máximo fue que a mi hijo le picó una araña, es que ahora me da risa porque su dedito era como Michelin, pero fue horrible en ese momento. Y yo tenía un evento en donde me había mandado, pero yo me fui con mi hijo al hospital, ¿no? Porque se le estaba hinchando, entonces mi mamá me había dicho que, pues, que esa hinchazón se corre si no corremos rápido, ¿no? Entonces no le avisé nada de que estábamos en el hospital, o sea, un chingo de llamadas, un montón de mensajes, ya después le mandé la receta que estábamos saliendo del SEM y me ignoró, ¿no? Entonces ya al otro día fui a trabajar y resulta que me había levantado un acto administrativo por faltar sin avisarle, ¿no? O sea, sin avisarle que a mi hijo le iba a picar una araña y entonces yo tenía que correr. Es que esas cosas se avisan. Sí, se avisan y Visibilizamos, no programamos nuestros accidentes. le tuve que decir a la araña, ¿sabes que después de las 3, porque mi evento es de 9 a 3? Entonces, pues el tipo, obviamente, yo me quejé, me bloqueó, me congeló y así fue como me cambiaron a la coordinación de unidades de género, pero no prosperó la queja, porque me dijeron que todo era derivado de la relación gente subordinada. Igual. Entonces así fue como llegué, pero también dije, bueno, no me voy, o sea, me voy a aguantar. Yo sí tenía miedo, porque aparte era yo el único sustento de mi hijo, o sea, imagínense. Perder el trabajo no es lo mismo, o sea, creo que es una responsabilidad de esa cuando tienes que alimentar a alguien más. Sí, claro. Y entonces fue horrible, ¿no? Y entonces, o sea, eso pasó hace 6 años. Entonces digo, ¿cuál es el camino recorrido? Bueno, pues ya alguien se quejó de él, porque después de eso se me acercaban un montón de personas a decirme que es que sí, él es así, a mí me violentó. Una chica que me corrió estando embarazada. Entonces digo, bueno, la chava me contó, lloró y me dijo, qué bueno que tú lo hiciste, ¿no? O sea, no hubo como consecuencia extra, pero ahí te das cuenta cómo también van sanando generaciones a partir de lo que alguien decide hacer con todo el miedo del mundo, porque yo tenía mucho miedo, ¿no? Sí. Fíjate que nos estaban comentando de la colectiva eso, que es lo importante que es no sentirte sola. Y denunciar, o sea, y aunque digas tengo todo en contra y tener el valor de denunciar, creo que ha sido algo que también ha sido muy reiterativo de gracias a los que denuncian, ¿no? En este caso como ustedes, que es como gracias por denunciar, gracias por atreverte, gracias por tener el valor de enfrentarte a ese monstruo, ¿no? Que digamos, a lo mejor no fueron casos de éxito, pero el éxito, digamos que es un poquito el agradecerte, porque visualizar, o sea, visibilizarte esta problemática que tenemos muchas personas, a lo mejor en estos espacios. Que decía Bueno, ella, también. ¿no? Ya voy a dejar de protegerlo con mi silencio. Ah, sí. No, sí, perfectamente. Sí, eso es súper importante porque es enmascaras también. O sea, yo de verdad decía, ¿cómo alguien defensor de los derechos humanos puede pararse a decir un discurso de derechos humanos y estar violentando a alguien que acaba de ser mamá? ¿No? Y cómo después de que yo hablé salieron un montón de historias. Pues imagínate, les dicen que las aman, las quieren. Sí, las quieren matar. Sí, entonces es feo, ¿no? Y bueno, obviamente el señor ahorita me odia, dice que yo soy una no sé qué cosa, que era huevona. Sí, claro, claro, siempre es todo para acá. Sí, pero yo siempre digo, mamá, bueno, tengo mi listado de personas a las que me caigo mal y estoy sumamente orgullosa de tener esas personas en esa lista, porque si te cayera bien, yo creo que algo hubiera mal. Algo no estaba bien.
Sí, es un beneficio, pero creo que Sí, también hay También la ese institución. tipo de personas, Sí, no sé qué estoy haciendo. así. Exactamente. Justamente. Y la institución ahí también tiene una responsabilidad muy grande. Puede ser el gran catedrático con un montón de historia académica recorrida, pero si alguien le está señalando por algo, tienes la obligación de actuar y llegar al final de las consecuencias para el acceso a la justicia. A eso nos agradece un montón estas colectivas universitarios porque hacen la diferencia. O sea, los volteas a ver o los volteas a ver. Sí. Fíjate que justamente hablando de eso, hace un año, sí, yo creo que un año, un poquito más de un año, se me acercó una integrante de un grupo artístico y me dijo, oye, está pasando esto con el director del grupo, ¿no? Dice, yo soy la única en el grupo, nos está violentando, no nada más a mí como mujer, aparte que es una cosa, y pues la violencia laboral también a todos los chicos. Pues hablen, quéjense, sigan el protocolo, alcen la voz, y si son todos, o la mayoría del grupo, pues mejor. Con más ¿no? fuerza, ¿no? A lo mejor. Es que tenemos miedo porque no le van a hacer nada. Y le digo, ustedes no saben si eso va a pasar o no. Le digo, pero el primer paso es hablar y decirle, acérquense, platícalo con tus compañeros que están pasando por lo mismo, ve qué es lo que están todos viviendo, recaben, hagan el escrito que tienen que hacer para mandarlo a la Cordi y ellas les dirán el paso a seguir, ¿no? Ah, ok. Y sé que sí lo hicieron, sé que hubo obviamente un acercamiento a ese director, porque yo también en su momento fui violentada por él. Da gritos así humillantes en medio de todo el staff, ¿no? Y entonces así de, ¿qué le pasa? También es una persona que acosa porque se siente, él tiene su carta de presentación de ese dinero, entonces es como, yo te voy a mantener, hazme caso, yo puedo, y dices, no, a ver. Y entonces si le dices que no, empieza ese tema, ¿no? Entonces sí le dije a esta chica, acérquense ya. Sé que sí se acercaron, obviamente, de las autoridades y sí le pusieron hasta aquí. Y tú ahorita ves ese director artístico y es como, oye, mira, necesito, por favor, si se puede, si no, no. Chicos, miren, y dices, sí te sirvió el jalón, ¿verdad? Sí, ya te diriges a todos con respeto, sí, ya tienes en cuenta cómo hablar, cómo hacer las cosas, ¿no? Y ya ves como un ambiente relativamente más tranquilo. Todavía hay ciertos elementos que no están al 100 con ese chip cambiado, pero hay otros que dicen, creo que hay que movernos de otra forma. Pero eventualmente tendrán que hacerlo. Claro. Porque aparte te das cuenta que ya aplica mucho la colectividad. Sí. Cosa que antes no pasaba. O sea, te quejabas y eras así como que, oh, pero si eres un individuo así, ¿no? Pero ya cuando alguien se te suma y te dice, sí, o sea, yo te apoyo, aunque a mí no me haya hecho nada, o sea, te respaldo. Porque sé que lo tuyo vale, porque sé que lo que tú sientes, porque sé que te gritó, ¿no? Sí, claro. Y porque a nadie nos gusta que nos griten. Y esas son las dinámicas que también cambian. Porque antes en el ejercicio del poder, sobre todo mi mamá me decía, no, es que los jefes llegaban y te gritaban, te ninguneaban, pero no es normal. Pero no es normal. Tendría que cambie eso de que tú puedas ser mi jefe, pero no por eso puedes faltarme el respeto, no por eso debes gritar, no por eso debes minimizarme, ¿no? Y eso también es el cambio que también observamos y que yo digo, qué bueno que ya están esas colectividades de decir yo te apoyo. Yo te sostengo, y o sea, eso de mi barrio te respalda. Sí. Ahora está como Sí, bien presente y eso es muy bonito porque te das cuenta que así ya las personas pues no están solas. Y estamos haciendo el cambio, o están ellos ya vienen con el cambio, ¿no? Justamente eso. Ahora, me gustaría también, aprovechando que están en el web, son dos sectores, ¿no? Por un lado la parte de estudiantes y por otro lado la parte de trabajadores. ¿Qué son las violencias? O sea, ¿por qué violencias se pueden acercar a la unidad de género? Porque muchas veces existe esto, más que con la parte de estudiantil, probablemente con las personas ya más adultas, ¿no? Que tenemos normalizadas ciertas violencias, ¿no? Entonces, despertar un poquito el foco por si alguien nos está viendo y es de, mira, esto es violencia, esto puedes denunciarlo, no tienes por qué aceptarlo, nos queda claro que los golpes, nos queda claro que los gritos, pero ¿qué más o por qué más se pueden acercar? Pues a la coordinación de la unidad de género se pueden acercar por violencia de género. Y la violencia de género que está así como plasmada en la legislación universitaria es el acoso sexual y el hostigamiento sexual y discriminación por sexo o género. O sea, son como las tres dimensiones que pueden configurar violencia de género.
El acoso sexual es aquel que se da entre pares o en un ejercicio de no subordinación, o sea, entre estudiantes, entre empleados o de abajo hacia arriba, o sea, no hay una subordinación. Y el hostigamiento sexual se da en el ejercicio del poder, o sea, quien violenta está ostentando el poder. O sea, una persona que es personal académico, un estudiante, una persona que es jefe o jefa, una empleada o empleado, o algún funcionario a quienes somos jerárquicamente subordinados. Y la discriminación por sexo, género o orientación sexual, pues aquella discriminación que se da por la razón de ser mujer, por ser muy femenino o por un hombre sea femenino, por la expresión de género, por la identidad sexogenérica. Si hay otro tipo de violencias como discriminación racial o discriminación por estatus social, pues ya se tendría que ir a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que ve todas las demás violencias, que a veces sí están como conectadas, entonces se trabaja en equipo, porque puede haber una situación de violencia por raza, pero además también por la condición de ser mujer, y la están así como violentando a nada, o sea, no sé. Sí, pues así, ¿no? Que le digan por ser mujer y además por ser subordinado de clase social baja, ¿no? Y bueno, también atendemos situaciones de discursos de odio o que está muy normalizado. Hubo un caso que ese sí se puede hablar porque fue muy viral de un profesor de contaduría que abordó y habló acerca de las personas homosexuales en clase de contaduría. Y se volvió viral. Ajá, se volvió viral, entonces pues Es que aparte de eso, debido a la pandemia, Sí, los videos que fueron subidos. sí, no, y además que es observable, o sea, y los profes y las profes no entienden, y quienes son funcionarios, que lo que hacen en el ejercicio de funciones es observable. O sea, técnicamente a mí como Ixchel, responsable de capacitación, me pueden grabar y pueden observar lo que estoy haciendo en ámbitos universitarios, porque me está pagando el gobierno por lo que estoy haciendo. Sí, pues a todas, también a mí, o sea, Sí. completamente. Sí, somos observables, ¿no? Y no solo lo que hago en mi función específica, sino lo que hago, lo que no hago, lo que apoyo, ¿no? Entonces, este profesor pues no entendía que él podría tener su opinión muy personal atravesada de la religión que profesa, pero no tenía por qué hacerlo en un espacio universitario porque puede configurar un discurso de odio que puede tener consecuencias graves. ¿En qué consistió? Más o menos. Como para no ser específica, pero más o menos. Pues no me acuerdo, ¿Un tema de lo género pueden o un checar, tema de ajá, porque racismo? habló del aborto, ¿no? ok. De las Pero que personas no era, homosexuales. ajá, pero como él es, si mal no me equivoco, era que cristiano, católico. Ajá. Es como un pastor, ¿no? Algo así. Ajá, El acordeón acá. es que si me perdieron, lo conocía. Entonces Pero- sí, por ahí fue, ¿no? Ajá. Habla de religión. A través de su religión dijo un comentario en una clase de contaduría sobre el aborto. Entonces, pues obviamente no es ni el espacio, no es ni el contexto. Y fue triste porque le rescindieron el contrato, pero también luego me pongo a pensar, él a lo mejor en su imaginario, en su construcción social, pues no puede captar que eso no está chido. ¿Por qué no das una oportunidad de reeducación? Que pueda entender que eso no está bien, porque los cuerpos ajenos, sobre todo de las mujeres, en el derecho a decidir, no se opina, etcétera, ni se juzga a través del prejuicio. Y bueno, pero ahí te das cuenta que, pues sí, hay una resistencia también en muchas cosas normalizadas en la Universidad Veracruzana, pero que también la Universidad Veracruzana, por algún lado, no está cumpliendo con la función social de reeducar, o sea, de dar un chance de que aprendan que eso no está bien. Por parte de los chavos, estoy viendo que, por las nuevas generaciones, estoy viendo que hay una tolerancia cero. Y eso está bien. La verdad es que, a ver, ya nos dieron oportunidad de escuela, sobre todo en universidades, ¿no? Ya nos dieron oportunidad de educación, ya nos están dando difusión y lo seguimos tratando de ignorar por una resistencia a un cambio cultural. Bueno, pues perdón, si ya te dieron todo esto hacia atrás, ahorita lo que nos está funcionando es tolerancia cero. Y ya para la siguiente, que tú estés tratando, o ya sea consciente y inconsciente, porque lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces no se dan cuenta de que realmente están diciendo algo que puede resultar en una discriminación o en una violencia, ¿no? Porque lo traes normalizado. Pero si alguien te dice, oye, esto no está bien, ok, por lo menos porque te acuerdas, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? A esta persona le recibieron el contrato, pero no, pues ya a ver, no, perdón, aunque sea por miedo, pero que empieces a entrar a un tema de respeto y un tema de tolerancia.
Sí, y eso está chido porque sí, o sea, las nuevas generaciones lo tienen claro. Y yo les digo, pues tú no lo tendrás claro, pero alguien sí lo va a tener, sobre todo las nuevas generaciones, y eso no te va a eximir de responder, ¿no? Es que justamente como dices, digo, cada quien tenemos como nuestra perspectiva en diversos temas y decimos, bueno, esto es lo que yo opino, tú lo opinas, no lo externes en ciertos lugares, en ciertas personas, que a lo mejor esa opinión no va a caber y no tendrías por qué hacerlo, ¿no? Y más si eres un catedrático. Ni en una clase como porque vamos a hablar de religión y de aborto, ¿no? O sea, si no tiene nada que ver, entonces creo que eso tienes tú también que tener un poquito de conciencia y de sentido común y decir hasta dónde tengo que hablar o con quiénes me puedo expresar de estas cosas, ¿no? Y hablaste de como de contaduría, Ajá. fuera de Sí, ¿no? qué estaban diciendo, qué estaban hablando, ¿no? ¿De qué era la clase, no? Para podernos ir hasta esa. Fue en el marco del 8 de marzo o algo así. Creo que como algunos Creo que sí, ¿no? Creo que pararon algunas chicas, ¿o no? Ajá. En la clase, creo que Ajá, y por eso salió la marcha. Ajá, por ahí. Por la Porque marcha. no era más importante su clase. Sí, ese caso fue viral. Sí, fue muy viral, de hecho. Y es por ahí, importante porque hay que visibilizarlo, ¿no? También, que violencias son sutiles y que igual se siguen replicando tal vez en muchos otros espacios universitarios, pero están tan normalizados que no se hablan, ¿no? Y la gente que se atrevió a grabar, que se atrevió a hacerlo público, también es aplaudible. Porque Y que antes- también podría ser porque con eso miedo, como porque no saben debería- lo que pueden tener. No, y contra con ellos, mucho ¿no? miedo. Yo me acuerdo cuando estudiamos en la universidad, era así de no, o sea, así ha sido siempre ese maestro, aguántate, ¿no? Si a mí me tocó. Como mi caso, ¿no? Entonces yo decía, mejor no tomo clases con él. Si a mí me tocó porque obviamente tuve un proceso en el que decidí estudiar nutrición, que no lo terminé, pero sí me tocaron estas famosas vacas sagradas que se les dicen, ¿no? De que violentaban y te llevaba el maestro, acompáñame a mi coche para que te dé la calificación y se llevaba a las chavitas, ¿no? Y pues ya sabía, ¿no? Y era como, ¿cómo vas a decir eso? O sea, hace 12 años de eso, ¿no? Más, ¿no? Pues Entonces, estaba súper normalizado. el sociólogo Boaventura de Sousa, ¿es? ¿Lo conoce? No. Bueno, es una vaca sagrada de la sociología. Mi mamá es socióloga. Pero es súper vaca sagrada, o sea, incuestionable, de todas las teorías más terronas, así, ¿no? Y hace algunos años una indígena mapuche lo señala de hostigamiento sexual, porque él iba a los pueblos indígenas a hacer sus investigaciones. Entonces ella denuncia y le dicen tanto en la universidad como en la fiscalía, No pasó. no, o Ni, ¿sabes qué? bájate, o sea, Ajá, no va a pasar. no va a pasar, pues él es él, ¿no? O sea, no hay modo. Pero el año pasado se reúnen un montón de investigadores, porque aparte él tenía becarios y personas a los que le llevaba como sus tesis. Y utilizaba ese poder, utilizaba la figura que era pues, para hostigar sexualmente a la sociedad. Y aparte decidía si se doctoraban o no. Imagínate. Entonces, pues hay casos de estudiantes de doctorado que definitivamente se bajaron del barco porque no pudieron. Y después otra estudiante de doctorados hace una investigación de eso y reúne un montón de testimonios y publica un artículo científico que hablaba de eso. Ella nunca dice ni menciona el nombre de esta persona, de este sociólogo, pero pues cuando lees el artículo, sabes de sociología, estudias de él, sabes quién es. Entonces, a partir de esto, la indígena mapuche, creo que era mapuche, que había sido violentada sexualmente, que además fue violentada sexualmente, alza la voz otra vez y se une a estas investigadoras. Entonces, pues ya obviamente le quitan todas las credenciales porque era como muy fuerte, era muy poderoso a nivel mundial en sociología y le quitan pues, su nombramiento en unas universidades, acá en Clarkson, creo que es Clarkson, también le quitan lo que tenía. Pero pues te das cuenta también cómo esa posición de ser mujer vulnerable, dependiendo la academia que tengas o la posición económica o si eres estudiante o no, que sea de doctorado, que ya debiste haber tenido una maestría y otras licencias, pues te siguen poniendo en una situación de vulnerabilidad porque puede venir una vaca sagrada y violentarte y además decidir si a través de tu negativa o afirmativa al seguir el juego te doctoras, sigues con tu posgrado, ¿no? Entonces eso es súper importante porque además cuando salió era como, wow, no puedo creerlo, este señor, ¿no? Pues yo decía, yo sí puedo creerlo pues porque hombre blanco poderoso, ¿no?
pero pero Hegemónico. pero todavía había mucha gente que decía, no, es que no puedo creerlo, porque aparte de la lectura obligada, en sociología era así, ¿no? Y quien lo conocía como lo guau. Entonces, eso también te das cuenta de cómo son las dinámicas en las universidades, ¿verdad? O sea, visibilizar que puede tener todo el estudio del mundo, puede ser el que creó la teoría tal, pero eso no le quita que sea una persona agresora. Y es su responsabilidad atender cuando una persona que sea externa te señala, porque la indígena fue una persona que conoció en una investigación. Sí. Y bueno, ahí es también como te das cuenta cómo las situaciones de opresión pues te ponen en riesgo también y le dan voz a tu voto. Digo, voto a tu voz o no. Pero no, y la importancia de la colectividad. Sí, exactamente, volvemos a lo mismo. El unirse es donde va a dar un peso. Y sí es una chambota, ¿eh? Porque aparte te observan las chicas que son de colectivas de lugar y les aplaudo porque cuestionan todo, ¿no? Y eso está muy chido. Y nos da como una doble responsabilidad. Y pues digo, pues sí, o sea, se hace un revuelo en toda la universidad, pero pues eso va a cambiar cuando tú empieces a atender la problemática. Claro. Cuando haya resultados, pues ya no va a haber quien se queje de que siga habiendo violencias. Sí, no, pues es un punto como muy importante, tal vez no lo hicimos cuando fuimos estudiantes, ¿no? Pero a las personas que ahorita están siendo estudiantes y que forman parte de ese tipo de colectivas, yo creo que sería muy importante que ellas, a lo interior de la universidad, rescataran el tema de la unidad de género. O sea, que pidieran que realmente se le dé una importancia, que se le dé un rango, porque si se puede con la colectividad llevar a cabo una denuncia, yo supongo que también con la colectividad se puede solicitar que se robustezcan las instituciones que nos van a poder cuidar. Que justamente si eso pasa, van a saber que tienen un respaldo más fuerte para que la colectividad pues, funcione mejor y adecuadamente. Sí, pues sí. Y es una tarea titánica también. Y luego les digo, o sea, somos nosotras que tenemos la convicción luchando contra lo institucional desde lo institucional, ¿no? Entonces estamos como aplastadas por todos lados. Y luego llegas hacia casa todo así como... Ay, eso es escuchando, yo sé que es bien complicado que te encuentres a otra mujer dentro de tu rama, ¿no? Pero te escucho de alguna manera como, hoy satisfecha. O sea, hoy sí estoy rodeada de hombres, pero, a ver, yo les estoy enseñando y les estoy reeducando, ¿no? Y por otro lado, también tienes la oportunidad, creo, de tener a alguien que está superior jerárquico, que también está siendo responsable con este tipo de cosas. Entonces, si bien es cierto, estás en un lugar donde tal vez no hay tantas mujeres, estás en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque tú eres este centro que está cambiando ese entorno. Sí, la verdad es que sí, me siento satisfecha. Me gusta demasiado, en verdad, lo que hago, lo disfruto. Michelle no me va a dejar mentir, porque luego me dice, yo ya estoy fundida, no puedo con el evento y tú todavía tienes pila, y luego me toca viene de otro. ¿no? Tengo que tener dos en simultáneo o tres, ¿no? Y sí, no te puedo creer la energía que tienes. Pues yo he aprendido, ¿no? A hacer. En verdad lo disfruto mucho y justamente lo que dices Liz, es el decir, pues estoy trabajando con los chicos, ¿no? El decirles, hace rato platicaba aquí con mi transpunte, que le decía, es que de repente vengo con ellos en el transporte, venimos en la camioneta y pues vengo con chicos platicando y de repente me hace un comentario que pues no va, y digo, oigan chavos, vengo yo aquí, ay, oigan, viene y compórtense. Digo, no más, o sea, ustedes saben cómo se llevan y lo que hacen cuando no estoy presente, cuando no hay una niña presente, una dama presente, una mujer presente, como le quieran decir. Digo, pero, pues ahorita estoy yo. O sea, respeten esa parte. No, sí, perdón. Y ya como que van cambiando esa parte y lo van entendiendo. Y de repente es como, van a decir algo y pues no es correcto. Vamos a comportarnos. Y yo, perfecto, ¿no? Y es como ir esa parte. ¿No te ha pasado esto de que yo tengo un amigo que se la daba muchísimo de que si pasaba alguna chica que le gustaba, chiflar? Claro. Uy, y vaya, las veces que platicamos con él, ¿no? De, oye, es que, ¿sabes qué? No es un piropo. Y la verdad es que es muy incómodo. Tú no sabes si a la chica le estaba dando miedo. ¿Cómo? Es que yo solamente quería... No, es que te lo digo yo. Así, ¿me estimas? Sí. Ok, yo te lo digo. A mí me han hecho piropos, a mí me han chiflado.
y lo que te causa es una incomodidad y te causa mucho miedo. Tú Sí. no sabes qué te van a hacer. Cuando empiezan a entender eso, Eventualmente ya cambia. no, espérate, creo que está mal, yo no era mi intención era que se sintieran halagadas. No, pues no, Hay porque otras formas. hay otras de- formas de sentir no halagadas. sé si no te ha pasado Sí, claro. que platicas con ellos y que ya no están chiflando, o que ya no Justamente me ha tocado, por ejemplo, con compañeros que pues son padres de niñas, ¿no? Y de repente sí se les pongo el ejemplo, le digo, no vamos lejos, tienes una niña en casa. ¿Te gustaría que tu hija vaya caminando por la calle y le chiflen como tú ibas chiflando a la camioneta y dices como, no, yo le partiría? Ah, ahí estamos. Te acabas de responder. Es correcto. Es correcto. Entonces, no hagas lo que no quieres que tu hija haga. Eso es lo único. Qué bueno. Y se quedan así como de, tienes toda la razón. Sí, o sea, si tú quieres que tu hija no viva lo que a lo mejor yo viví y muchas más que están en la calle caminando están viviendo o han vivido. Se sienta segura. Ajá, se siente segura que pueda caminar en la calle Libre. libre, sin preocuparse que se tiene que poner un suéter, en que si no el vestido es muy corto, en que si ya me vieron, en que si me van a lavar. No, saber que estoy encontrando seguro, tranquila, eso, digo, dale esa seguridad. Eso, un entorno seguro, ¿no? Eso. Me decía un Tenemos amigo, derecho a todo. Sí. sí, me decía un amigo, es que ya le he dicho a mi pareja que no salga con esos falditas o con esos chorcitos que son ¿Por qué cigrones. no? Y dije, a ver, cariño, ¿qué pasaría si tú salieras a caminar en un short o un pantalón? Digo, también sin ser exhibicionista, ¿no? Pero que tú estuvieras en un short y, o sea, ¿qué te va a pasar? Estaría bien que alguien te dijera, oye, es que alguien pasó y te dio una nalgada porque traías un chorcito muy pegado? O sea, no, es que yo le parto. Justo, es que es eso, te tienen que respetar y nos tienen que respetar. El que tengamos un estilo o el que tengamos ropa diferente o el que tengamos formas de hablar o el que tengamos Cuerpos diversos, ¿no? También, porque es otra cosa, ¿no? Hay que fijarle cómo se viste, por qué si está con ese cuerpo se va a poner eso. le queda- Eso sí, No te importa, yo me siento segura, yo me quiero poner yo me la voy a poner seguro, ¿no? Pues, fíjate que bueno, ya saliendo ahí y hablando justamente de los cuerpos diversos y todo eso y de hacer este tipo de cosas, hace algunos años yo hice una sesión de fotos, pues dudar, ¿no? Y me atreví porque me sentía muy segura y había empezado por ciertos procesos y dije, pues me siento segura de hacerlo, me invitaron a hacerlo y dije, lo voy a hacer. Y me acuerdo que cuando enseñé las fotos, sobre todo en casa, mi mamá me dijo, no las vayas a subir. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no las vas a subir? No, Eli, mira todo lo que enseñas. Sí, lo enseñan. Y yo, ¿y por qué no? O sea, yo me siento muy segura. O sea, no pasa nada. Además está muy bien hecha, no que haya vulgaridad. O sea, yo no quiero subir. Y aparte, Y mi mamá se siento que es una espantaba, forma ¿no? como que de hacer las paces con con esta. los cuerpos también. Ajá, Con los cuerpos. Justamente, entonces, pues yo me atreví y dije, no, subir, ¿no? Y dije, pues sea lo que sea, ¿no? Obviamente tuve, y ahí fue donde me di cuenta también de cerrar más mi círculo, porque a quienes se tenía en ese momento en mi círculo, que yo sentía que eran un nicho de confianza, pues fue todo lo contrario, ¿no? Tuve ahí más críticas y empezaban entre ellos a hacer burlas, y dije, ok, no, yo no quiero a estas personas aquí, pues, con permiso me retiro, ¿no? Y ya, pero al contrario de todos los demás, y fue así como qué preciosa, qué padre, qué bárbara, excelente, qué valor, me inspiras. Tuve una amiga que de plano me escribió así en privado y me dijo, nunca me he atrevido a hacerlo, pero me acabas de dar el valor para que lo haga. Y le dije, te aplaudo. Le dije, dale, o sea, si te sientes segura, estás feliz contigo, hazlo, Sí. ¿no? Y entonces, pues dije, ¿por qué no? O sea, Es que nunca sabes a quién te voltea a ver y dice, "Ay, quién vas a inspirar, este no? miedo que yo también tengo, o a lo mejor este rechazo, a ajá, mí me ha pasado, ¿no? O sea, Ajá. yo también yo he vivido mucho con el rechazo a mi propio cuerpo, pero luego me inspiro igual en estos casos en los que, ¿por qué no amar? Es el único cuerpo que voy a tener, es la única vida que voy a tener. Y me sostiene, tengo me que cubre, amar me mi alimenta, ¿no? O sea, Exacto. sí, yo lo que aprendí en este tiempo, por los diversos procesos que he pasado, o sea, es como aprender a amar las diversas etapas de mi cuerpo, ¿no? O sea, desde ser extremadamente delgada, subir, bajar, trabajar, ejercitarme en exceso, o sea, y decir, pues cada una de las etapas en las que el líder ha pasado y a su cuerpo se ha transformado,
pues las ha terminado por el fondo, ¿no? O sea, como, pues mi cuerpo está ahí y él solito pues se tiene que amoldar a lo que yo he estado viviendo. Y si no me ha soltado él, ¿por qué yo me voy a complejar por él? Entonces es como arroparlo, ¿no? Y eso es algo que también tienen que aprender a no hablar ni opinar, ¿no? Sí, Esos porque cuerpos es ajenos. otro tipo de violencia, como muy, que se calla mucho, porque pues es normal que te digan, no, pues es que es por el peso, Ajá. ¿no? Todos los problemas que tengas es por el peso. Pero es que eso le Y sumas no- al tema de ser mujer, porque Ajá. Claro, y le sumas el tema de esa mujer. a las mujeres, hombres y mujeres, ¿no? Tenemos el hombre, el clásico meme que te ponen, el hombre viéndose al espejo que viéndose Superman, ¿no? La mujer viéndose al espejo de, ay, estoy gorda. Y es eso, ¿no? Desde chicas es de, ay, no, tápate. Pero es Sí, que, claro. no, y también un Ajá. poquito es, o sea, el de que está súper flaca y la llanta. Sí, no, Pero es por el estereotipo que siempre nos han querido imponer, ¿no? El estereotipo de belleza De que diversidad. vemos en diferentes comerciales, todo lo que vende es este tipo de cuerpo, este tipo de belleza. Entonces, obviamente, las que crecimos en esa época de la heroin girl, que era súper flaca, ¿no? De la pared pinta, ¿no? Sí, no, a mí me tocó pues en casa justamente mi mamá fue delgadísima, ¿no? O sea, en verdad. Entonces, creo que parte también de esta crianza que ella traía, de esta mentalidad que traía, este chip que traía, era como, el colmo era como tener a una hija que no encajara en ese, Ay, sí, te digo. no, que no encajara en eso, ¿no? Y para mi mamá desde pequeña me era, ya no comas eso, deja de comer, baja de peso, las dietas. Entonces, a mí llegó un momento, obviamente, en la adolescencia en que para mí, ok, dietas, va, y meterse, por eso quise estudiar nutrición en el momento, ¿no? Porque para mí psicológicamente era, tengo que ser delgada, tengo que ser Y delgada. si lo estudio, voy a entender. Claro, güey, ¿no? claro, y yo dije, no, tengo que serlo, o sea, yo quiero ser así, ¿por qué tengo que serlo, no? Y hasta la fecha, de repente, ha ido cambiando sus comentarios mi mamá, ¿no? En casa, así como de que sabe que no tiene que opinar del cuerpo ajeno, pero de repente sí es como que eso no, Eli, ¿por qué no? Como Pero vas tú, con ella. si sí me cerró Y y me yo me gusta, siento cómoda, sí. pues ¿por qué no? Es como, bueno, pues está bien, sí, tienes razón, no tengo que decirte nada, sí, tú te sientes cómoda, está bien. Y ya como que lo va trabajando y lo va viendo y lo va aterrizando. Y le digo, Mario, sé que es un complejo para ti, no te pido que lo hagas, no soy menos. Pero poco a poco, y lo va entendiendo y va viendo, y digo, ve ejemplos de 1001 personas que en verdad ciertos comentarios a sus cuerpos las han acabado, las han acabado. Entonces, está Y dile un amigo, ¿no? Este es el cuerpo, así es mi cuerpo, y yo vivo aquí. ¡Claro! Tu cuerpo. Yo vivo aquí, yo decido, no lo conozco. Pero es un tema que también da para. No, para no. mucho. Pues, también para tramitarles tanto tiempo, Sí, les agradecemos muchísimo que nos hayan Sí, acompañado. la verdad, No, con gracias gusto. a ustedes. Gracias a ustedes por La invitación. Sí, la verdad es que mucho que estar aquí. Qué bueno. Compartir. No sé si se quieren o quisieran darnos alguna frase, alguna conclusión, algo que quieran, reflexión, antes de que nos vayamos a descansar. Ya. Tengo como tanto en la cabeza. Ay, bueno, yo creo que yo podría decirles que el primer paso para poder trabajar con las vivencias que podamos vivir en las universidades, tanto laboral, o sea, entre prácticas de labores y con los estudiantes, sería acercarse ahora sí, acércate que más confianza le tengas, ¿no? Y coméntaselo, sí. O sea, el decir, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y que esa persona te diga, te voy a acompañar para que hagamos esto, ¿no? Y que sepas que no estás sola, no estás solo, no estás, ¿no? Entonces, es decir, va, tengo ese respaldo. Porque, como se los dije, a mí quienes me han ayudado, me ayudaron justamente en esos procesos siempre ha sido positivo. Sin ellas yo no podría. Sí, Sí, y la otra que va de la mano con lo que dice Eli es que seamos apoyo también. O sea, es importante que hablemos, o sea, hablemos, no importa que me digan eres una exagerada, ese señor siempre ha sido así. O sea, si a mí me incomoda, si a mí me hizo sentir mal, si afectó mi vida, mi tranquilidad, o sea, lo tengo que hablar, ¿no? Claro.
Y la otra es que yo no puedo juzgar la vivencia de la otra persona a través de mi vivencia. O sea, porque son historias de vida distintas. Pues puede que para mí no sea grave lo que le pasó a la otra compañera, pero para la otra compañera lo es. Entonces, acompañar sin juzgar, acompañar en la libertad, acompañar desde el sostén, de yo estoy ahí para ti, porque sé que para eso, que para ti esto es importante. Eso marca la diferencia. Porque vivimos en una sociedad que nos segrega, ¿no? Entonces nos va ahí como separando para que no podamos hacer nada en colectivo, y los cambios verdaderos se dan cuando sostenemos. Gaslighteo colectivo. Sí. Sí, de hecho, a mí me dijeron ni siquiera hace mucho, en este año, siempre creen en la víctima. Puede ser que para ti sea una situación sentida o que sea una situación que probablemente no pasó así, que tú lo pienses así, pero tú no sabes cómo lo está viviendo la otra persona. Y va justo por lo que tú estás diciendo. Y que puede ir con tu historia de vida, ¿no? O sea, eso puede ser un hecho disparador de tu salud mental que te remonta a un abuso a los 3 años. Claro. ¿No? Cuando el trauma es inconsciente, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Sí. Porque yo siempre les pongo el ejemplo, imagínense que yo llego y le toco a alguien en la espalda y de repente esa persona entra en crisis, ¿no? Sí, entonces claro. yo puedo decir, ay, es una exagerada, yo solo le di una palmadita. No sabes lo que le remonta a esa Sí, persona. tú no sabes si esa persona la abusaron cuando tenía 3 años y ese abuso empezó por la espalda, sin previo aviso. O sea, no sabemos qué estamos tratando, no estamos tratando con seres humanos con una historia particular que es válida, con dolores propios, particulares, ¿no? Claro que es subjetivo, ¿no? Claro que es subjetivo. ¿Cuál es mi límite? Pues la otra persona. ¿Qué me toca acompañar, escuchar, eso, ¿no? Sobre todo eso, estar ahí, ser apoyo, ¿no? Y empatizar. O sea, yo no puedo decir, ay, qué exagerada, ¿no? O sea, ese jefe así es y ponemos su jefe, no. No. Si estamos en una situación de abuso, si estamos ante una circunstancia donde nos sentamos como víctimas, hablar, buscar y denunciar. Y si nos toca la fortuna de estar del otro lado, de ser espectador, de espectadora, de una persona que empatizar y acompañar. Sí. La verdad es que sí, no es fácil, porque sí tengo que decir que no es fácil cuando lo sufres. Dicen, es que ¿por qué hablas apenas ahorita? No, vívelo. En verdad, la situación es tan fácil, no es como que ya lo viví ahorita y mañana voy a salir corriendo a decirlo, o en ese momento. Es como, ¿qué me pasó? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué pasó? ¿No? Y empiezas a como analizar todas las situaciones y dices, pero ¿desde cuándo iniciaron? Entonces, en el momento en que se sientan preparados, preparadas, en verdad hacerlo, decir, está perfecto. Y no juzgar. Y no es súper importante. No juzgar y decir, porque eso, eso de que hablamos cuando podemos es muy cierto, ¿no? O sea, desde la psicología son muchos factores de vida, contextuales, de familia, que te permiten hablar algo o no. Entonces, cuando alguien lo habla, pues agarrar eso con una valentía y valía de que lo está hablando en el momento que lo pudo hablar, ¿no? De hecho, eso nos dijo una chica de la colectiva, el ritmo de ayuda o el ritmo del proceso lo va a traer la víctima, lo va a dictar la víctima. No podemos ya, hay que correr, ya suelte, ya sepa, o ya denuncia, ya estoy cuando apenas si puedes con tu vida, ¿no? Sí, es un proceso. Pues nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos con broche de oro ya con ustedes, ¿verdad? El ciclo de conversaciones. Muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero agradecer al Instituto Veracruzano para la Filantropía, Asociación Civil, que nos está prestando estos espacios para poder grabar a gusto, cómodas, nos brinda todas las atenciones. Entonces, pues muchas gracias, Iraí. Y pues ya, Tenemos Simple Café, no se tarde. A Simple Café, Simple 73 Café, por habernos prestado también sus espacios muy bonitos. La atención estuvo muy excelente servicio. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos la próxima edición de estas conversaciones. Hasta luego. Hasta luego.